Saludos, compañero y profesor de la materia de proyecto de radiofrecuencia. Mi nombre es Maximiliano Carrero y junto a mi compañero Daniel Urbina vamos a aplicar la asignación del tema final 3. Aquí tenemos el marco teórico de nuestro proyecto, el planteamiento del problema. En este caso vamos a utilizar la tecnología 4G LTE. El objetivo general es realizar la planificación radioeléctrica del estudio de esta red Movistar, investigar sobre las bandas de frecuencia, diseñar un sistema LTE de 6 estaciones con 3 antenas sectoriales y diseñar un sistema LTE con 2 estaciones base, con 3 antenas y con 4 WAPs con 3 antenas sectoriales. Además de eso, estudiar todo lo que puede afectar la propagación de señales en la zona asignada, que en este caso es San Antonio y Ureña. El alcance, esperamos que bueno, haga la mejor cobertura posible en San Antonio Ureña, implementando tecnología 4G de una banda de 1700 a 2100 MHz y analizar las posibles ventajas o desventajas que se pueden presentar en el camino. Para el desarrollo en esta primera parte, los parámetros de nuestro diseño fue de una altura de 30 metros, pérdidas de FEDER y pérdidas pasivas de 2 decibeles cada uno, la potencia 25 watts, número de sectores, en este caso van a ser 3, ángulo entre sectores va a ser de 120 grados, el método de cálculo es la pura jata y la zona en este caso pues va a ser urbana. Aquí tenemos de dónde sacamos toda la información de Conatel para poder realizar las dos bandas, al igual que la información de Movistar. Aquí en Sirio podemos observar la banda de frecuencia que nosotros utilizamos. En nuestro catálogo, en bandas de frecuencia, tenemos ya asignada la 4G LTE. Para este caso, San Antonio y Ureña. Aquí tenemos las propiedades que va desde 1710, que es nuestra frecuencia inicial, la frecuencia final de 1755, tenemos separación de portadoras de 3, nuestra frecuencia final, en este caso en el tramo superior inicial es de 2110, la final es 2155 y la frecuencia primera de la primera portadora es 2103. Igualmente tiene una separación de 3 MHz. Como lo tenemos aquí en pantalla, está la configuración de la banda de frecuencia. Aquí tenemos cómo crear la potencia de la señal. Por ende, también tenemos las propiedades de los rangos de colores aquí en nuestro catálogo de Sirio. Aquí tenemos el 4G LTE y son lo que tenemos. Tenemos un color rojo oscuro para pésima, que tiene desde menos 125 a menos 113, un color rojo no tan oscuro, que es mala, de menos 113 a menos 105, una regular, que va de menos 105 a menos 96, una buena, menos 96 hasta menos 88, y una excelente señal que va desde menos 88 hasta el infinito. Así tenemos la configuración de nuestra propia red de colores. Para la antena utilizamos un modelo HG7271p, el cual cuenta con un rango de 1.7 GHz y los 2.7 GHz y tiene un alcance angular de 120 grados ideal para las 4 bases que se van a tener. Este es cómo se ve originalmente la antena, esto hace parte de las especificaciones, de la mecánica y el patrón de radiación que por supuesto nosotros vamos a utilizar. Para las propiedades de la antena, nos vamos aquí a nuestro catálogo, buscamos la que vamos a utilizar, la HG7271P, de prioridad simple. Tenemos también el peso, tenemos la dimensión, aquí tenemos el diagrama de radiación. Tenemos aquí en pantalla, diagrama horizontal. De esta manera quedó ensamblado nuestro diagrama de radiación de nuestra antena. No tiene ninguna otra modificación. Aquí tenemos las propiedades que ya acabamos de decir, con su frecuencia inicial, con su frecuencia final, su diagrama horizontal, que este mismo que está en pantalla. Y ahora tenemos las propiedades del estudio de cobertura. Tenemos las coberturas de red en cada uno de los sectores que se asignó. Tenemos también el área de cálculo que es importante.
Tenemos también los rangos, en este caso el rango de lo que habíamos comentado, de los colores, el rango de frecuencia que vamos a tener allí, que también es importante. Agarramos este terreno, que está marcado aquí de color azul, intentamos ubicar inicialmente pues, cada una de las bases, a lo mejor en el trayecto que habría entre Ureña y San Antonio, para que así como hay cobertura en ambos extremos, pues también en su camino debería haber cierta cobertura. Pero lamentablemente el terreno no es tan favorable, también hay que tomar en cuenta que tenemos unas pérdidas, tenemos 4 pérdidas de decibeles en total, entonces por ende no ocupan tan bien la zona como se habían hecho en estudios anteriores. Por ende, concentramos 3 en San Antonio y 3 en Ureña. Por ende, en el camino o en el trayecto que se les une, no colocamos ninguna, porque ya de por sí la cobertura era bastante limitada y si abarcamos más terreno, podíamos mantener una peor señal en los dos rangos que realmente nos interesa, que es Ureña y San Antonio. Configuramos la cobertura, por supuesto utilizamos el método que se nos solicitó, las propiedades del sector, como lo hemos comentado. Aquí tenemos inicialmente cuál era el trayecto que nosotros queríamos utilizar. Utilizamos una altura de 30 metros, podíamos usar entre 25 y 30. En todas las antenas lo utilizamos una altura de 30 metros. Sectorizamos cómo se iba a realizar el estudio de cobertura con una distancia direccional de 5.000 metros, una distancia de dirección opuesta de 5.000 metros y una distancia de dirección perpendicular de 5.000 metros en todos los sectores. Inicialmente colocamos la primera estación en San Antonio y posteriormente fuimos modificando las ubicaciones del resto. Colocamos cada sector, cada base con 3 sectores para cumplir todas las especificaciones del diseño y procedemos a calcularlo. Aquí ya lo hicimos, vamos a mostrar cómo quedó. Aquí tenemos todos los transmisores para poder observar. Tenemos la cobertura de estudio de los 18 sectores que se generaron. Colocamos 6 bases con 3 sectores cada uno, donde un total de 18 áreas de estudio, cobertura de estudio que vamos a tener. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tenemos la señal RS-RP, en este caso tenemos la parte de San Antonio y la parte de Ureña. Y en la parte de San Antonio podemos observar que en el centro, donde se concentran nuestras estaciones, pues podemos tener una cobertura medianamente buena y excelente. También tenemos una parte regular, pero podemos observar una gran cantidad de mala recepción. Igualmente lo podemos observar aquí en Ureña. En el medio, en la concentración de nuestras señales, se ve una señal aceptable, pero posteriormente por el terreno, por la montaña que se le rodea y por supuesto pues, por la cobertura de nuestras señales, lamentablemente pues, hay una mala recepción en la mayor parte de la cobertura. Observamos también cómo es el mapa de los mejores servidores que tenemos aquí y tenemos cómo se comportaría el mejor servidor de Ureña y aquí tenemos cómo se comportaría el mejor servidor en San Antonio. Pues vamos a observar como Ureña es un poco más pequeño, pues tiene una mejor cobertura. Y tenemos también el mapa de solapamiento. En este caso podemos observar el mapa de solapamiento de San Antonio y posteriormente el mapa de solapamiento de Ureña. Satisfactoriamente tenemos el estudio. Entre las configuraciones podemos observar también parte de lo que se había suministrado. Vamos a observar algún sector para ver cómo están los parámetros, cómo terminamos configurando cada una de las áreas de cobertura. Vamos a agarrar uno de los 18 sectores. Aquí tenemos el método Okumura-Hata, como se había solicitado, el sector. Cada sector cuenta con los diferentes puntos que se ubicaron en nuestro territorio. Tenemos un tipo de sistema estándar, tenemos la antena que se nos solicitó, la altura de 30 metros y la orientación de 120 grados de cada uno de los sectores. Quisimos que cada altura estuviera con respecto al nivel de la azotea y las pérdidas que estábamos comentando. Tenemos las pérdidas de feeder
2 decibelios y tenemos las pérdidas pasivas de 2 decibelios y una potencia de 25 watts. Por ende, como podemos observar, el RSRP es inferior a otros estudios porque habíamos trabajado con potencias un poquito más altas y sin pérdidas. Por ende, este valor disminuye y por ende pues hay una cobertura inferior en nuestro estudio. Así, cada una de ellas está configurado el estudio, lo que va a variar es la orientación. Algunas van a tener 120, otras van a tener 240 o van a tener 0 grados para poder completar la orientación que se nos solicitó. De esta manera compramos la primera parte de nuestro estudio, mostrando satisfactoriamente nuestra, nuestra cobertura. A lo mejor no de la mejor manera, repetimos, por el terreno, pero sí cumplimos con todas las especificaciones de poder abarcar la mayor parte del terreno con lo que se nos estaba solicitando. Vamos a dejar aquí lo que más nos interesa, que es el resultado del RSRP. Y podemos observar que tenemos una buena cobertura en el centro de Ureña y una buena cobertura en el centro de San Antonio. Creo que para poder tener una mejor cobertura deberíamos tener por lo menos otra base o aumentar la potencia de dicha estación. Saludos, mi nombre es Daniel Urbina y considerando todo lo anterior que mencionó mi compañero Maximiliano, de acorde a la frecuencia que debíamos utilizar, los parámetros, la antena, los niveles de los rangos de colores, el diagrama de radiación de la antena seleccionada que se configuró, que él lo mostró, y cada uno de esos aspectos, vamos a la segunda parte, porque en este caso todas están a una altura de 30 metros. Y para la segunda parte pedían 4 UAVs. Para eso vamos a modificar la altura de los sectores, que en Sirio así es como se hace. Debemos primero ir a los sectores, ¿sí? Seleccionar un sector, por lo menos el sector este que está aquí, y configurarlo cambiándole la altura, 550 metros. Esta configuración es la que ya habíamos hecho, solamente cambiamos eso y aceptamos. Debemos repetir eso con cada uno de los sectores de las antenas que queremos. Tengo que cambiarle a este y este y esta. Entonces voy a parar y cuando ya continuemos ya habré configurado eso. Ya he modificado cada una de las alturas y ahora lo que vamos a hacer es recalcular el estudio, ¿sí? A baja resolución con los nuevos parámetros. Y aquí se quedó calcular estudio. Aquí está. Y le hundimos validar. Y aquí pues está validando lo que todo esté correcto, que no haya errores, que lo que hicimos está bien. Y luego cuando ya nos dice calcular, calculamos, está haciendo el proceso. Y cuando termine ya nos va a mostrar los resultados. Se había quedado un rato calculando, pero aquí ya podemos ver el resultado final, ¿sí? Ya del estudio de que lo realizó. Aquí podemos ver que mejoró bastante a comparación como tenía la diapositiva anterior. Aquí en el PDF que ya voy a mostrar podemos ver un antes y un después y podemos detallar que siempre tiene mejoras. Entonces por lo menos aquí tenemos un antes, ¿sí? En cada uno, en San Antonio y en Ureña. Y luego cuando ya aumentamos las alturas podemos ver una mejor cobertura en ambas zonas, ¿sí? Entonces pues aquí voy a colocar lo que era antes. Voy a cuadrarlo de esta manera para verlo mejor. Entonces, esto era lo que era antes. Mira lo que cubre. Y por lo menos esto es San Antonio. Entonces aquí vemos San Antonio. Tiene más zona esta amarilla y zona verde. Y por lo menos Ureña, que está aquí arriba, si se puede observar, tiene también mucha más zona. Una mayor zona verde y una mayor zona amarilla. Es decir, tiene una mejor cobertura en más zona. Y por lo menos aquí llega hasta esta parte de la urbanización Daniel Carías. Y aquí ya supera, la cubre y llega a toda esta zona, aunque es amarilla, pero la cubre y tiene zonas de muy buena cobertura. Entonces podemos ver que es mucho mejor. Mejora bastante, en cierto modo, la cobertura. La ventaja que pueden existir de tener UAVs es que, aunque este terreno tiene mucha montaña, es bastante
con varias variaciones, ¿sí? Él puede sobreponerse sobre esas alturas y permitir que haya una mejor cobertura en más zonas. Lo único que, pues, dependiendo del sistema que tenga el dron, si de repente tiene sistema de que se autogestiona la energía con paneles solares, pues sería lo ideal. Pero si no, sería por poco tiempo, pues porque mientras dure la batería y se tiene que cargar. O al menos que tenga un sistema que inmediatamente en el aire le cambien las baterías y permita mantenerse en vuelo. Obviamente es mucho más económico, ¿sí? Aquí podemos dar como tal ya el resumen final de como tal las conclusiones. Podemos observar que tiene la parte de los servidores, del solapamiento, cuáles son los drones, ¿sí? De los que yo configuré en este caso. Y bueno, fue mucho mejor, obviamente, tener el dron. En factibilidad económica, pues es menor por alto costo de la infraestructura en la parte de la 6 radio base, porque la infraestructura tiene un mayor costo, toda esa estructura que debe sostener. En los UAV, pues es una mayor factibilidad económica, ya que reduce 4 estaciones base y los drones son mucho más económicos. La factibilidad ambiental, pues genera más daño en la parte de la 6 radio base, porque deben estar estructuradas en un lugar, entonces hay que deforestar. En cambio aquí es menor porque aunque son dos, las otras 4 pues van a ser con los UAVs y él no va a dañar ni contaminar ni destruir. ¿Sí? Factibilidad legal, pues deben cumplirse normas de telecomunicaciones nacionales e internacionales. Ahora, en la factibilidad legal, en cuanto a los drones, pues hay que estar aunado a lo anterior, tiene que cumplir las normativas de telecomunicaciones y de el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. ¿Sí? No se puede volar un dron porque sí, debe tener su normativa. El alcance, este es regular, este es bueno, o sea, es mucho mejor. Y la cobertura, pues, es regular en la mayoría de las zonas y la cobertura en esta es la regular bueno en la mayoría de las zonas. Aquí tenemos las referencias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.